El proceso de envasado de agua de Sousas es natural. Lo que demanda hoy el mercado es el agua lo más natural posible. Lo que se hace es mantener esa pureza original desde que brota del manantial hasta que se envasa. Estamos en Galicia, donde la lluvia es arte. Tenemos un terreno que hace que se vaya filtrando durante miles de años y que esa agua llegue con unas propiedades que la hacen un poco única. El consumidor final de una botella de agua de Sousas le llega el agua en las mismas características que brota en el manantial. No hay ninguna variación, ni de sabor, ni de olor, ni de ningún estado. Y es un agua que tiene muy poca mineralización. Es un agua de mineralización débil. Significa que es un agua que tiene muy pocos minerales, para que sea un agua ligera, fina y equilibrada. Tenemos un control de calidad con gente analizando la composición del agua, el estado sanitario, bacteriológico, para que llegue al consumidor con las mismas características que la que podían estar tomando hace 100 años los que acudían al manantial a beber esas aguas para curar las enfermedades que padecían y para mejorar su salud. Pues el control de calidad empieza desde el propio manantial. Son unos sondeos en profundidad de 200-300 metros, que conduce por tuberías de acero inoxidable. Va a unos tanques de recepción y desde ahí se hace una primera filtración, que son unos filtros de arena, seguido de una segunda filtración, que es un filtro tangencial de última tecnología, que lo que hace es eliminar las impurezas que pueda traer el agua en origen. De ahí el agua se conduce hasta unos tanques de acumulación. Disponemos 2 tanques con una capacidad de 1.600.000 litros y de ahí el agua es conducida posteriormente a una microfiltración. Una vez que ese proceso de filtración acaba, el agua es conducida a las 5 líneas de envasado que tenemos. Tenemos 2 botellas completamente diferentes. Utilizamos vidrio para todo el proceso de cristal y el agua con gas. Y el agua sin gas se utiliza PET, que es un polietileno tereftalato, un plástico, y pasamos por un proceso industrial que se llama soplado, en donde se calienta, se estira, se fuerza en un molde y sale la botella hecha. Es una máquina de última generación, tiene una gran capacidad de ahorro tanto de aire comprimido como de energía eléctrica y partes de las máquinas funcionan con levitación magnética. Esto nos permite también utilizar gramajes muy bajos en las botellas que fabricamos. Transcurre un espacio muy corto desde que se hace la botella hasta que se cierra para garantizar la mayor sanidad posible. El agua de Sousas dispone de un laboratorio instalado en la propia planta. Desde que sale el agua del manantial se analiza en cada punto desde su origen hasta el envasado y una vez que está en el almacén se vuelve a hacer un análisis de comprobación. Tenemos 3 líneas gemelas de producción de botellas que van desde 1,5 litros al formato de litro, medio litro y tercio. Y haríamos unas 44.000 botellas por hora. En vidrio tenemos una línea de envasado con 4 formatos y una capacidad de producción de 12.000 botellas por hora. Y nos queda la línea de 5 litros y conseguimos alcanzar velocidades de 3.000 botellas hora. Pues podríamos llegar a producir unos 200 millones de litros. En vidrio tenemos 8 referencias, formato de litro, de medio, tercio y cuarto, con gas y sin gas, y en PET tenemos 4 referencias, litro y medio, 1 litro, medio litro y 1/3 de litro. Tenemos la capacidad de poder añadir nuevas referencias, tanto para el mercado nacional como para la exportación.
El futuro es seguir siendo dinámico, trabajando y haciendo las cosas para que el consumidor final se decante por nosotros entre las múltiples opciones que tiene el mercado. Es seguir creciendo.